Bueno, vamos a seguir viendo hoy lo de estructuras y uniones en C, ¿sí? Vamos a hacer un mini repasito de algo que vimos la clase pasada y después vamos a ver uniones. Esto ya lo habíamos visto un poco. Vamos a volver hasta acá al orden de precedencia, ¿se acuerdan? Que estaban el paréntesis, el, los corchetes, el punto y la flecha como máxima precedencia. La flecha la usábamos para los punteros, estamos acá, ¿sí? Entonces teníamos que los punteros a estructuras se podían acceder mediante el operador flecha, siempre y cuando el operando que estaba a la derecha sea un miembro de la estructura apuntada por el puntero que está a la izquierda del operador flecha. Y que eso era mucho más fácil que usar el operador punto en estos casos, porque si teníamos como el operador de desreferencia tiene menos precedencia que el punto, si nosotros queríamos usar el operador punto con un puntero, primero teníamos que hacer la desreferencia y para eso teníamos que usar los paréntesis y entonces la expresión queda medio fea. Y ahí hemos empezado a ver algo de, de arreglos de estructuras. ¿Se acuerdan cuando vimos las estructuras del estudiante? ¿Sí? Que primero hicimos un estudiante y después hicimos varios estudiantes en un arreglo. Y que lo que poníamos era simplemente los corchetitos. O sea, arreglos para siempre es así, y ahora ya que vimos este nuevo tipo, van a ser siempre así. Los arreglos pueden ser de cualquier tipo que nosotros pongamos obviamente antes del nombre del arreglo. Y para definir que una variable, un identificador es un arreglo, hay que poner entre corchetes el tamaño que queremos que tenga ese arreglo, ¿sí? Entonces, como siempre, quedó el nombre del arreglo, el tipo del arreglo y el tamaño del arreglo, ¿sí? Y a partir de ahí podemos trabajar con los arreglos. Y como el arreglo de estructuras, antes de ser, como siempre digo, antes de ser una estructura, es un arreglo, ¿sí? Porque acá nosotros vemos esta expresión y decimos, es una estructura. No, ojo, es un arreglo de estructura, ¿sí? Entonces, un arreglo primero. Entonces, dado que los corchetitos y los puntos tenían la precedencia desde la izquierda, cuando nosotros queremos acceder a un elemento del arreglo, primero vamos a encontrarnos desde la izquierda con los corchetes del arreglo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el arreglo que es puntos, ¿sí? Entonces, primero traemos el elemento 0 del arreglo. El elemento 0 de un arreglo de estructuras es una estructura, ¿sí? Entonces, ahí podemos usar el operador punto para buscar el elemento particular de esa estructura, ¿sí? Entonces, fíjense que acá como no hace falta paréntesis ni nada porque los corchetes desde izquierda a derecha, primero se encuentran los corchetes, ¿tá? Entonces no hay ningún problema. Pero esto ya lo habíamos visto un poco en la clase pasada. Eh, Esto es lo que se decía, el corchete está primero desde la izquierda, aunque tengan el mismo nivel de precedencia. Bueno. Le podemos encontrar una vueltita a los arreglos de estructuras cuando hacemos la asignación dinámica, ¿sí? Con malloc. Mira, este ejemplo acá es más o menos parecido al del ejemplo de estudiantes de la vez pasada. Y ahora, ¿se acuerdan cuando vimos punteros y vimos malloc? No hacemos la declaración del arreglo, sino hacemos hacemos la declaración simplemente un puntero, ¿sí? Esperen que voy a apagar el tono. Bueno, entonces, primero solo hacemos una declaración de un puntero. Este puntero no tiene nada, simplemente son 8 bytes, ¿sí? Sin embargo, fíjense de vuelta, acá la estructura tiene 4 más 80,
más 4. Bueno, esto es una estructura. Y yo quería crear un arreglo de estos. Un arreglo de esta cantidad. Bueno, un arreglo de 10 elementos. Entonces, usando malloc y usando, o sea, no me importa, yo les conté más o menos cuánto tenía, pero en realidad no importa, porque cuando yo le paso el tamaño en byte a malloc, uso sizeof. Uso sizeof de struct personal. Perdón. Struct personal, entonces tiene, no sé, debe tener más o menos 88, pero no importa cuánto sea, porque sizeof lo devuelve. Y lo multiplicamos a eso por n, y eso le pedimos a malloc. Y se lo asignamos a P. Y listo, a partir de ahí, con P nosotros nos manejamos usando el operador flecha. ¿Sí? O sea, esto es exactamente lo mismo que nosotros habíamos hecho con arreglos, nada más que, bueno, en este caso con una variable, ¿no? Pero es un arreglo dinámico. ¿Se acuerdan bien de esto, no? Bueno, después siempre le podemos imprimir con esto, ¿con qué? Con P más I. Acuérdense, P más I, o sea, usa aritmética de punteros, o sea que sin importar el tamaño que tenga la estructura, como P es un puntero a esa estructura, sumándole 1 pasa al siguiente elemento en la regla. ¿Sí? Siempre hay que recordar que cuando usamos malloc, usar free también antes de terminar el programa. Bueno, eso es respecto de arreglos dinámicos. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces tenemos arreglos de estructura y arreglos dinámicos. ¿Dudas hasta acá? No tenga miedo, no tenga miedo. Bueno, algo habíamos visto también, porque el ejercicio que habíamos hecho, si yo no recuerdo mal, estudiante, claro, recibía una estructura, ¿sí? ¿Ven? Esta función recibe una estructura. Eso ya lo habíamos visto. Pero bueno, acá vamos a hacer el... Entonces, a las funciones se les pueden pasar los miembros de la estructura, que vamos a ver ahora, pero es lo mismo que mandar por ejemplo, si un miembro es un entero, es exactamente lo mismo que mandar un entero, ¿no? A la función debería recibir un entero como para. O como les mostré yo en el ejemplito, lo que se podría hacer es que sea una estructura completa. O un puntero de la estructura. Que creo que por acá, ahí está, mandamos un puntero de la estructura. ¿Sí? También podemos mandar. Bueno, lo importante de recordar acá es que cuando uno hace los pasajes tanto de miembros como de la estructura completa o como el puntero, en realidad el pasaje es por valor. ¿Sí? El pasaje es por valor. Aún cuando pasemos la estructura completa y aún si la estructura completa tiene arreglo dentro. ¿Sí? Si la estructura completa dentro tiene un arreglo, no importa. Se hace una copia completa de la estructura y se pasa a la función. ¿Sí? O sea, si se modifica dentro de la función, no pasa nada. ¿Está? Yo eso les había un ejemplito acá. Vamos a hacer un ejemplito. Vamos a hacer una struct matriz, donde por ejemplo tengan una matriz de enteros y tenga por ejemplo 3×3. ¿Sí? Y otro miembro que puede ser, por ejemplo, el determinante. Después vamos a hacer algunas cosas. Entonces en el main, pues como lo definimos, matriz, mat, y la vamos a inicializar a 0. Y vamos a tener
Vamos a imprimir la matriz. Y la matriz es mat.data y j. ¿Sí? Dale. Bien. Ahora vamos a hacer una función que cargue la matriz. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Cargue la matriz. Y vamos a poner que m.data y j se igual a c más. ¿Estamos? Muy bien. A ver cómo están de atentos. Si yo digo, fíjense lo que hace carga. Arranca en 0, carga en m, en 0. Y fíjense que es C++. Entonces, usted me tiene que decir que va a imprimir por un punto en el parcial, que va a imprimir este programa. Desde el 0 al 9. Eso. Ajá. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien que tiene alguna opinión diferente? Ya pasó la oferta del punto por el parcial. ¿Qué pasó? ¿No escucharon cuando dije que se hace una copia? Una copia. Claro. Se hace una copia. Las modificaciones que yo haga en la función no afectan a la matriz original, a la estructura original. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Entonces, Sí, profe, ¿lo puede explicar de nuevo? sí. Yo lo que dije es, las estructuras, cuando se pasan a las funciones, se pasan por valor. Aún si tienen una matriz dentro. Porque parece que yo estoy pasando una matriz, pero en realidad es una estructura que se llama matriz. ¿Sí? Y la estructura M que se pasa, se copia. O sea, se copia el valor de mat, se copia el valor de mat que está llena de 0, ¿sí? Se la copia a esta M. Se la copia. Entonces yo agarro y acá, es muy lindo cómo cargo los valores en M, del 0 al 9, como dijo Matías. Pero después cuando yo imprimo mat, ¿qué imprime? Los valores originales, porque todos los cambios que se hayan hecho en la función no se modifican, porque se copió el valor de la estructura. No lo estoy pasando con un puntero ni nada. ¿Sí? ¿Se entiende? En la clase pasada nosotros habíamos visto cómo hacemos para solucionar esto. Por ejemplo, si queríamos que se cargue así, teníamos que pasar un puntero. ¿Sí? Y entonces acá teníamos que usar el operador flecha. ¿Sí? Y acá tenemos que pasarle la dirección de memoria. Y entonces ahí sí, imprime. ¿Está? Pero lo que les quiero mostrar ahora es otra cosa. ¿Eso estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Entendieron esa diferencia? Es lo mismo que cargar una variable común y corriente. Se copia. ¿Sí? Y vos me decís, no, pero adentro hay un arreglo y los arreglos se pasan a las funciones como punteros y eso. No, la estructura es otra cosa. La estructura se pasa completa y se copia completa, así sean 1.000.000 de elementos. No importa. La estructura se copia. ¿Sí? Es una copia. Y ahora yo digo, hay muchas veces que puede pasar que alguien diga, no, ¿sabes qué? No sé usar puntero. Lo confieso, no sé usar puntero, eh, pero sé que las estructuras se pueden devolver desde la función. Las estructuras se pueden devolver de la función, porque se copian. Así que no importaría. ¿Sí?
Entonces, lo que yo puedo hacer acá es hacer lo siguiente. Hacer así. Vamos a poner acá. Struct matriz M. Creo una matriz M, pero la creo en la función. ¿Sí? Creo una función en la matriz M, la estructura matriz, struct matriz M, en la función. Esto va a ser void, no le va a pasar nada. Y voy a devolver la matriz. Entonces, las funciones nosotros podemos devolver estructuras, poniendo, obviamente, el tipo de valor que devuelve la función, acá. Y obviamente, para hacer eso, ¿qué necesito acá? Un return. Un return M. ¿Sí? M es un struct matriz, perfecto. Estoy devolviendo M, perfecto. Esta función devuelve struct matriz, listo. Hay consistencia en la definición de la función. En el llamado a la función yo no mando nada, no le mando nada porque es void, pero recibo lo que devuelve la función. Y ahí sí voy a poder imprimir lo que queríamos imprimir, ¿sí? Sin usar puntero. ¿A ver? Porque estoy devolviendo. Es como que nosotros volvimos a cuando vimos la primera parte de funciones en la unidad 6. Así que directamente pasamos un valor y lo devolvíamos. Porque es un valor. Es un valor bastante complejo que acabo de crear, porque adentro tiene los 9 elementos de esta matriz entera y además un entero más. O sea, tiene 10 elementos. O sea, acá nomás tenemos 40 bytes. No importa. Pero se copiaron los 40. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces las funciones pueden recibir estructuras, pueden recibir punteros a estructuras, o pueden devolver estructuras. Siempre, en todos los casos son copias. ¿Sí? En todos los casos son copias. Obviamente que cuando yo le mando un puntero a una función, un puntero a una estructura, gracias a la desreferencia yo puedo modificar el valor original. ¿Sí? Pero en todos los casos es por copia. Y aunque tengan adentro una matriz, no importa. ¿Sí? Aunque tengan una matriz, se mandan todos los datos. ¿Está? Por puntero se podría modificar el valor, supongo que sí. Eso es lo que me estabas preguntando, ¿no? Que era lo que modifiqué antes de mostrarle que devuelva la función. Sí. ¿Estamos? Bueno, acá hay un ejemplito que cómo pasar, si yo tengo una función que recibe enteros, yo le puedo pasar tranquilamente el elemento entero, ¿sí? Porque esto es lo mismo. Suma espera un entero, lo ven acá. Bueno, entonces yo le doy un entero. P es una estructura. Bueno, pero X es un entero dentro de esa estructura. O sea que yo haciendo este pasaje, estoy pasando un entero y no hay incompatibilidad. Bueno, acá este era el ejemplo para calcular una norma en 2 dimensiones. ¿Sí? Le pasábamos una estructura punto 2D, otra estructura punto 2D, se calcula y devuelve un flow. Eso ya lo veo. ¿Dudas hasta acá? ¿Habíamos visto esto, profe? ¿Qué cosa? Es que habíamos visto en la clase pasada cuando vimos esto. Cuando vimos acá, yo le mandaba a imprimir registro, por ejemplo, una estructura. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Yo le mandaba una estructura. Lo nuevo fue que ahora podíamos devolver una estructura. Lo nuevo fue esto. Lo nuevo fue esto, ¿no? Lo nuevo fue esto. ¿Esto hice recién? Sí. Lo nuevo fue esto, que devolvemos una estructura. ¿Sí? Esto es lo que hicimos ahora. Repaso de unidad 7. Cuando tenemos una función,
cuando tenemos una función y nosotros le pasamos un valor, ¿sí?, a esta función, ¿sí? Este parámetro nosotros acá siempre lo vemos como una variable. Pero cuando nosotros hacemos el llamado a la función, nosotros podríamos tener o una variable, como en este caso, fíjense que tenemos int var, ¿sí?, y yo le paso var, y el valor de var se copia en A en el momento del llamado. O también yo podría mandar un literal, ¿sí? Un literal es un número escrito como número, no en una variable, ¿sí? Eso se llama literal. No es una, o sea, si bien es una constante, no se llaman constantes porque constantes tendría que ser las que ponemos con mayúscula con define, constantes simbólicas, ¿sí? O las variables que son constantes que le ponemos const adelante. Esto es un literal. Es una constante, pero es literal, ¿sí? Cuando usamos estructuras también podemos usar literales, ¿sí? Pero los literales van a ser un poco diferentes porque la estructura no es ya un solo valor como en este caso, sino que son un conjunto de valores y pueden llegar a ser muchos, ¿sí? E incluso nosotros podemos tener distintos tipos de estructuras dentro de nuestra función, de nuestro programa. Entonces nosotros tenemos que aclarar cuando mandamos los literales, forma de qué tienen, ¿sí? Bueno. Estos se llaman literales compuestos. Compound literals. Y la forma de utilizarse es entre llaves, los valores, ¿sí?, entre llaves, los valores que nosotros queremos inicializar, y delante vamos a usar, entre paréntesis, un cast, como si fuese un cast a la estructura que nosotros queremos. Por ejemplo, acá. Este es el mismo ejercicio que recibía, fíjense, la función, esta norma 2D, recibe dos struct.2D, ¿sí?, que los pone uno en P y otro en Q. Entonces, si yo quiero mandarle P y Q, hasta ahora la única forma que había era, obviamente, mandándole 2.2D, dos struct.2D. Pero por ahí puede ser que nosotros querramos, por ejemplo, en este caso, mandar 0. Necesito mandar un 0 nada más porque tengo que calcular la distancia al origen, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo se hace? Pero yo pues tengo esto, nada más. Quiero mandarle un 0. Bueno, se hace así. Se pone entre llaves los valores que van a ir a cada una a cada uno de los elementos, y luego se pone entre paréntesis delante el cast que dice cómo van a ir acomodados esos valores. ¿Se ve? Entonces, mando a norma 2D, le mando el P1, que era el punto que yo sí de verdad quería calcular, cuál es la distancia al origen. Entonces, pero para poner el origen tendría que, si no, declarar algún 0 por ahí, qué sé yo. Bueno, es mucho más fácil directamente mandarle un 0, así, ¿sí? Estaría buena la discusión de si no sería mejor o declarar un punto que se llame origen, inicializarlo con 0, que sea constante, y después usarlo para estos casos. Estaría bueno también, quedaría más claro. Pero bueno, este es un ejemplo de cómo usar ¿cómo es? Literales compuestos. Puede ser necesario para otra cosa, ¿sí? Puede ser necesario para otra cosa. Para determinar algún punto determinado, bueno, ahí está. Se usan los literales compuestos. ¿Se entiende esto? Es fácil. Simplemente le pasan los literales entre llaves y le agregan el paréntesis de cuál es el tipo en realidad del que están hablando. Bueno, esto era lo de funciones que vuelven estructura, lo que vimos recién, esto ya lo, ¿sí? La función carga devuelve una estructura. Por ahí pues se puede hacer un poco complejo leerlo, porque así medio a las apuradas uno se puede llegar a confundir y después dice, no, pero ¿cómo es el nombre de la función? Bueno, tiene que hacerlo con calma y enseguida se nota, porque acuérdense que el tipo se llama struct algo, ¿sí? En este caso es struct persona. Bueno, entonces ese es el tipo que devuelve la función. Bueno, este era exactamente el mismo ejemplo que habíamos visto. ¿Preguntas de acá? Ahora vamos a cambiar. No cambiar de tema, pero vamos a agregar algo más.
¿Alguna pregunta? Vamos. ¿Están todos? Sí, Estamos, profe, profe. estamos. Bueno. Typedef es un comando, una palabra reservada de C, que nos sirve para crear alias. Los alias son sinónimos o son sobrenombres, como si fuese un sobrenombre que vamos a ponerle a alguna variable, ¿sí? Pero no a la variable en sí, sino al tipo de esa variable. Entonces nosotros vamos a hacer alias de tipos. Vamos a hacer alias de tipo. Y nos va a servir para, si lo usamos bien, para, para escribir de manera más eficiente, ¿sí? Para reducir o simplificar un poco la notación, las notaciones en algunos casos. ¿Cómo se usa? Se usa la palabra clave typedef, o sea, piénsenlo de esta manera, ¿no? O sea, nosotros vamos a convencerlo al compilador que en vez de tener que poner siempre unsigned int, que me considere un unsigned int si yo pongo uint nomás, ¿sí? O sea, es como que yo voy a decir, che, pero ¿no sería más fácil poner un uint? Bueno, entonces yo uso con typedef, hago un alias de este tipo a este tipo, ¿sí? Entonces ahora, a partir de este momento, yo voy a poder decir indistintamente o unsigned int o uint, ¿sí? ¿Cómo funciona? Bueno, como les decía, piensen en typedef, que es la palabra clave, que va al principio. Y al final va, ¿cuál va a ser el alias? Lo que está en el medio es lo que es reemplazado. En realidad no se reemplaza porque se puede seguir usando en el programa, ¿sí? De hecho, siempre cuando ustedes cargan el stdio.h, tienen un montón de typedef que ustedes no usan porque no usan, nada más. No, y nunca lo usan y sin embargo no dejan de existir los tipos que antes usaban, ¿sí? Entonces este es un alias y entonces en vez de nombrar algo por su nombre completo, podemos nombrarlo por un nombre reducido, ¿sí? Podemos hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Entonces, este es un ejemplo, unsigned int, valor 1. Disculpe, Sí, yo no entiendo para qué le podemos cambiar el nombre si ya tiene un nombre asignado. muy bien. Es una buena pregunta. Pero lo que yo le decía es que hay veces que podemos simplificar un poco la notación. Por ejemplo, si tenemos struct.2d, un punto 2d, ¿no? Que tenemos en x y en y. Y tenemos una función, por ejemplo, que suma dos puntos y devuelve un punto, ¿sí? Sería así la expresión. ¿Se alcanza a ver bien? Entonces le paso un struct.2d, p, después un struct.2d, q, y devuelve un struct.2d. Entonces ahí nosotros podríamos usar el typedef y podríamos cambiar el struct.2d por algo más compacto, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver cómo lo usamos, al struct, al typedef. Por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos struct.2d, podemos decir, bueno, mira, voy a hacer un typedef, le voy a pasar del struct.2d a p2d, ¿sí? Y entonces, la verdad se suele usar mucho más en la misma notación, o sea, dentro de la misma definición, se agrega el typedef ahí y se agrega el alias al final, ¿sí? Y entonces, una expresión de este tipo pasa esto. Digamos, es más compacto. ¿Por qué? Porque acá el struct, si bien el struct me aporta información de qué es, ¿sí? Y el capaz que puede ser muy redundante, ¿sí? No, sí, ya sé que P2D es una estructura, pues ya lo sé, ¿sí? Entonces,
Entonces, esto va a recibir un P2D, va a recibir otro P2D y va a devolver un P2D. ¿Sí? Es simplemente para, en este caso, para hacer la notación más compacta. Hay veces, pero es solo por eso. Por ejemplo, hay un tipo muy común que es el uint-32 o el uint-16 o por ejemplo es el ui-16 que en realidad es unsigned short int. ¿Sí? Y entonces vos decís, pero ponerte a escribir, imagínate una función que reciba 3 de esos, ¿sí? Para sumarlo. Es un bajonazo, es unsigned short int A, unsigned short int B, unsigned short C. En cambio, si yo pongo directamente uin-16, ya está. Queda mucho más claro. No hace falta, digamos, redundar tanto en el tipo. Para eso se creó el typedef, para que se pueda acelerar la notación. Hay veces que me complican la vida, porque yo por ahí puedo llegar a perder, noción de qué tipo de datos estoy usando. En este mismo caso, incluso, sin ir mucho más lejos. Decís P2D. ¿Y qué es P2D? Porque acá dice struct.2D y está recontra claro que es una estructura y seguramente debe tener 2 valores, ¿sí? O debe tener un punto en 2 dimensiones. De eso no hay duda, porque lo estamos viendo acá. ¿Sí? En cambio el P2D, y yo ya no sé qué es P2D. Puede ser punteros a, no sé. Porque vieron que el chu se suele usar mucho para decir, para reemplazar, el do se usa para reemplazar el chu, y el chu, pero el chu como el Asia, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, int to con un 2, int to char. Es una función, o a to i, es un a, un 2 y un i. Y es una función para pasar de ASCII a entero. ¿Sí? Cosas así. Entonces acá, y yo no estoy muy seguro de qué dice ahí. Tengo que ir y fijarme a la definición, a dónde está hecho el alias. Bueno, depende cómo se use. Para mejorar eso, ahora lo que les voy a decir es que se suelen usar algunas nomenclaturas extra. Por ejemplo, en el libro del Deitel y Deitel, vamos a ir acá. El argumento sí siempre hace falta. El argumento, bueno, estos son parámetros, no son argumentos. Argumentos son cuando se hacen llamados. Pero miren lo que les digo. Entonces yo vengo acá y pongo type def. Y acá le pongo que esto se va a llamar, por ejemplo, matrix, pero con X. ¿Sí? Ya estoy haciendo chanchada. Bueno. Entonces yo acá puedo decir matrix M. Y acá puedo poner matrix. Ya está. Y vuelve matrix. ¿Sí? Acuérdense también que es indistinto. O sea, puedo o no puedo usarlo en el mismo programa incluso, si yo quiero. En algunos lados realmente es un alias. ¿Sí? Miren qué es lo que pasa. No sé si se nota, pero mi editor y la mayoría de los editores no se da cuenta que yo usé typedef y que matrix es un nuevo tipo. ¿Sí? Y entonces me lo pone exactamente el mismo color que la variable. Después prueben ustedes en el Syntax, quizá, no sé si lo reconoce o no, pero la mayoría de los editores no lo reconoce. ¿Sí? No lo reconoce como nuevo tipo, el editor. Entonces, capaz que si es un buen IDE, un IDE muy complejo, capaz que sí. Pero un editor común de texto es nada, es solamente otro texto. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo yo hago para saber que esto no es una variable, porque tiene el mismo color que la variable, y es un tipo? Lo que se suele hacer, digamos, una convención, es ponerle un guión bajo y una T, ¿sí? Al nombre. Y entonces esto me aclara o me dice que esto es otro tipo, un nuevo tipo de datos. ¿Sí?
El libro, el Deitel y Deitel, sugiere, por ejemplo, usar la S, porque este caso es una estructura. Entonces, un nuevo tipo que es una estructura. Y dice, el Deitel y Deitel sugiere dejar el T para los archivos, para las estructuras del sistema, porque hay muchas, que, por ejemplo, una que ya vimos, el size T. Fíjense que acá, size T es un tipo de dato, que es el tamaño, ¿sí? Que en realidad es un entero y tiene el tamaño justo para que no haya desborde y qué sé yo, pero es un alias esto. Por eso le pone el guión bajo T, porque dice, bueno, en realidad no hay un tipo que sea size, sino que es, por ahí en algún lado hay una estructura que dice, una estructura o un alias que dice qué es esto, ¿sí? Hay varias estructuras que dicen qué es eso. Bueno, una que yo había visto era que hoy les había mostrado, el time-t, que también es una que usamos nosotros, sin verlo y sin saberlo, ¿no? Acá ¿ven? Hay muchas, clock-t, clock ID-t, o sea, son todas estructuras que se pueden, que ustedes las pueden buscar por ahí y encontrar y ver cómo está formada, ¿sí? O alias, hay veces que son alias, nada más. Entonces, como Como convención se usa ese guión bajo T para saber que son un tipo de datos y no una variable común y corriente. En cuanto a lo que dice el Deitel y Deitel de que no usemos el guión bajo T y que dejemos eso para las variables usadas por el sistema, para las estructuras del sistema, yo también diría que en realidad cualquier programa que nosotros hagamos, en definitiva va a terminar yendo al sistema, porque nosotros no hacemos un programa para que quede acá de cartón. Nosotros se supone que hacemos un programa para que después esté en el sistema y nosotros podamos interactuar con él, pero que esté, ya sea un programa que está instalado, ¿no? Eso sería el objetivo que tiene un programa que nosotros hagamos. Entonces, yo no le veo el problema de ponerle un guión bajo T, porque va a ser, de hecho, una biblioteca que creamos nosotros, pero bueno, se supone que que va a estar en el sistema, ¿no? Va a estar cargada en el sistema, eventualmente. Entonces, yo no le veo el problema de usar el guión bajo T. Y de hecho se usa. Muchos programas que ustedes ven de gente que escribe programas que no son triviales y en sus estructuras o en sus alias les pone guión bajo T. Yo no veo el problema. Yo les recomiendo que sí lo usen. Usen el guión bajo T. ¿Sí? Así. Y acá. Bueno. Y esto puede llegar a quedar un poco más claro. Porque de último ustedes dicen, bueno, está bien. Tendremos que pasar a escribir buenos nombres nada más para los tipos. ¿Sí? Otro detalle que se puede hacer acá, otro detalle que tiene esto, y es medio complicado. Si ustedes se acuerdan, yo les había dicho que las etiquetas, esto es una etiqueta, el nombre de la estructura, de la etiqueta, eran opcionales. Pero lo habíamos dejado ahí y no habíamos hablado más del tema. Y ahora es cuando viene que pueden ser opcionales. No habíamos visto otro caso. Hay dos casos en donde puede ser opcional. Y este es uno. Nosotros, cuando usamos typedef, podemos omitir la etiqueta. ¿Sí? Podemos omitir la etiqueta. Pero ahora estamos obligados a usar el alias. ¿Sí? Porque ya no existe más el nombre struct algo. No hay más struct algo. Simplemente estoy diciendo que hay una estructura que tiene esta forma y que a partir de ahora le vamos a poner matriz-t. Y es la única manera de referirnos a esa estructura que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros corremos esto, obviamente me da unos errores porque no sabe qué es esto. ¿Sí? No sabe qué es esto. Struct matriz no sabe. ¿Sí? Entonces yo tengo que cambiarla por su forma de alias. Y ahora cuando yo la cambio por su forma de alias ya funciona de vuelta. ¿Qué es lo que pasó acá? Ah, Falta la X. era con X, no con Z. Ahí está. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora, ya está, ya funciona. Bueno.
La gran mayoría de los programas, la gran mayoría de los programas se escriben de esta forma, ¿sí? Con typedef, con estructuras anónimas y usando este tipo de nomenclatura, digamos, agregándole al typedef el guión bajo t, ¿sí? Como diciendo, che, esto salió de un typedef, ¿sí? Esto es un tipo, es otro tipo, es un tipo con alias, es un tipo de alias, ¿sí? La gran mayoría de los programas se escriben así. Nosotros no vamos a exigir ningún tipo de notación. Ustedes pueden usar, en la medida que no se equivoquen, pueden usar cualquiera de las formas. ¿Qué más seguía? Bueno, bueno. Otra cosa que que no habíamos hablado cuando vimos vamos a devolver esto así. A ver, vamos a ponerlo en su forma naive. Esto así. Creo que ya está. Vamos a borrar el typedef da error si nosotros no ponemos nada, ¿no? Un warning, ¿no? Sí, como que dice, che, hay algo que te está faltando. Siempre tiene que El acordarse, alias. claro, poner cuál es el alias, eso es lo que les decía. ¿Sí? Eh, Como que la línea 6, ¿sí? Bien, esa es la línea 6. Ahí está la línea 6. Profe, una duda. Eh, ¿El alias tiene las mismas limitaciones que el nombre de una variable? Debería, pero nunca comprobé a ver si se puede poner un número. A ver, sí. Claro, es como que dice, che, sí, necesita tener los mismos criterios de las variables. Los mismos criterios que cualquier identificador vendría a ser. No de las variables nomás, de cualquier identificador. Letras, números. Obviamente que no funciona la ñ acá, un carácter que no anda. Eso tengo que compilarlo con el no ñ, porque también me funcionaría con pesos. Y yo le dije a ustedes que los pesos no andan, ¿no es cierto? Bueno, la ñ y el peso, el GCC los acepta, pero porque es muy picante, ¿no? No, es muy permisivo. Hay que compilar con una bandera especial para que no tome ni los pesos como nombres de variables, no, los pesos no, dólares se llama. Eh, no dollar in identifier se llama el, el warning. Y debe haber uno igual para la ñ. Lo que sí no pueden empezar con números. Con números tampoco pueden empezar. Entonces, usamos los mismos criterios que siempre. Después prueben, a ver, los que tienen Sinja en Windows, porque los que tienen en Linux es exactamente el mismo que el mío y compila con GCC. Pero el Sinja en Windows no compila con GCC, compila con algo parecido al GCC y no sé si aceptará por defecto la ñ en las variables. Sin dudas es un error porque no está en el estándar. ¿Sí? En el estándar no es, y si ustedes ponen una variable con ñ, se van al descenso. Bueno, lo que les quería decir era lo siguiente, y que no habíamos visto nosotros. Cuando vimos la definición de las estructuras, yo omití, a propósito, la forma de definir variables globales. Ustedes pueden, cuando definen una estructura, ustedes obviamente que pueden escribir acá afuera de todo una variable global, ¿no es cierto? Matriz, M puede ser, sí. M. Acá el M no importa, no pasa nada. Si recuerdan de cuando vimos la de la unidad 7, estas dos M son diferentes, ¿no es cierto? Eso es obviamente, son diferentes.
Y que dentro de la función carga, m es únicamente, se toma la local y se esconde esta m. Pero cuando estamos acá, yo puedo escribir tranquilamente que m.data 0, 0 igual a 3. ¿Sí? Y este m es ese global que está acá. ¿Sí? No. Y yo no definí m acá. Ese m es el que está ya global. Yo siempre les dije que es muy raro que usen variables globales. En realidad no se suelen usar las variables globales, a menos que digan, no, yo tengo realmente una buena fundamentación de que en este programa voy a usar variables globales. ¿Sí? Yo no digo que esté prohibido, solo digo que siempre se puede solventar con el uso de punteros, digamos, y evitar el uso de variables globales. Las estructuras se pueden definir como globales, digamos, una variable de tipo struct matriz acá, yo lo podría definir así, o directamente en la misma definición así. ¿Sí? En la misma definición acá de struct matriz, aprovecho la misma definición y la agrego ahí. Ahí yo voy a tener una variable, fíjense que borré. Vamos a hacerlo así. Dejo esta línea. No, dejo esta línea. Y acá pongo el M. Ahí vamos a correr. Ahí está, sigue funcionando, ¿no? ¿Ven? M me lo está tomando como variable global. Yo lo pongo ahí. Y a lo que iba es que, fíjense que es medio parecida a la expresión, incluso yo podría hacer trampa y yo les pongo algo así, y le digo, les pregunto si m-t es un alias. ¿Ven? Y si están medio dormidos, dicen, no, sí, porque puso el guión bajo t. ¿Sí? ¿Y qué falta ahí para que eso sea un alias? El type Type def. El typedef. Ahí, ¿qué es m-t? Es una variable global. ¿Sí? ¿Te entiende? Y a lo que voy justamente es eso, que la expresión. Ahí está, gracias Tomás. Claro, uint 16 es en Arduino, uint 8-t es para, eh, para los 8 bits, ¿no? Es un entero 8 bits. Vendría a ser que eso es un char. ¿Por qué? Porque no existe un int de 8. Entonces, si vos buscas cómo está definido, vas a ver que dice typedef, unsigned, char, y es como que lo toma como como un short. No creo que sea como un short, debe ser como un char. Pero también hay del 16 y del 32. ¿Sí? Y el guión bajo T a vos te aclara que es un alias en algún lado. Gracias por la acotación porque es a lo que me refería también. Y esos están en, ¿qué se llama? Types. Un archivo que se llama types. Types.h, que se llama. Parece que sí se llama types.h. Está muchas veces. Bueno, pues si está ahí, entonces va a estar acá. Ahí está. Sí, types. In types. Ahí está. Acá también están. Ven, acá están acá están los typedef y acá está a qué es igual. Bueno, hay un montón de cosas. Vamos a ver todos los typedef que hay. Ahí está, fíjense cómo hay cosas raras, ¿no? A ver. ¿Terminó? Bueno. Se usa muchísimo esa forma. Y me quería fijar a ver si. Perdón. Vamos a STDI. Ahí está.
Esto es lo que te decía, ¿ves? Int, fast 8, ¿ves? Y que en realidad es un char. Esto es lo que le decía a Tomás, ¿eh? Que en realidad es un char. Pero bueno, como vos querés que se ve que es de 8 bits, entonces queda así. Unsigned int, acá está, ¿ves? Unsigned int es win 16 y win 32. Fast 32. Todas estas cosas, cuando ustedes las pueden usar, las pueden usar. ¿Eh? Otro type def, ya digo. Bueno. Está bueno, son todas más herramientas que se tienen para trabajar. ¿Sí? Entonces, lo que quería mostrarles era acá. Vos podés escribir lo que vos quieras. La convención es ponerle a Ezequiel, le digo, el guión bajo F se usa, perdón, el guión bajo T se usa porque en realidad es un tipo, ¿sí? Es hecho con typedef, es un alias. Vos le querés poner a lo que vos quieras %F, usalo, pero no sé si no lo vi, nunca puede ser, pero la convención es usar el guión bajo T. Y a lo que iba acá es que, lo que les decía recién, miren cómo sacando el typedef, una variable, un alias se transforma en una variable, ¿no? Y empieza a haber problemas, y puede empezar a haber problemas. Entonces hay que prestar atención si son variables o si son variables o si son alias. Bueno, y acá está lo de las estructuras anónimas. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Venimos bien, pero mal. No, pero esa parte está fácil. Fácil. Bueno, Comparada con la primera, sí. ahora se rompe. Ahora se rompe nuestra amistad. Las estructuras autorreferenciadas. Este es un tema que van a ver con extrema profundidad en segundo año, en Informática 2. Pero tienen que saber conceptualmente qué es una estructura autorreferenciada. O sea, yo les voy a explicar qué es lo que es, les voy a explicar cómo se usa un uso, y después lo van a terminar de ver en segundo año. Les voy a explicar qué es lo que tienen que saber para el parcial por las dudas. ¿Sí? Hay datos más complejos, porque nosotros usamos hasta ahora, por ejemplo, arreglos, que era fácil, después arreglos dinámicos, que bueno, está bueno, pero hay otro tipo de estructuras de información que son mucho más complejas, como las listas doblemente enlazadas, las pilas, las colas, los árboles, ¿sí? Y no hay un tipo de dato específico para esos datos, un tipo de dato para guardar ese tipo de información en C. Lo que se hace es, se arman, ¿sí?, con cosas como la que vamos a ver ahora, con las estructuras autorreferenciadas. Las estructuras autorreferenciadas es una estructura que tiene una forma particular, ¿sí? Se llama así porque alguno de sus miembros, uno o más, son un puntero a una estructura del mismo tipo, del propio tipo, ¿sí? Algo así. Acá, por ejemplo, tienen en struct nodo. Y miren cómo tenemos dentro de struct nodo, tenemos un puntero a struct nodo como miembro. ¿Sí? Entonces, como que uno puede decir, no es lo mismo que las funciones recursivas, porque acá no estamos llamando a nada. Acá yo estoy diciendo, che, yo voy a tener una estructura de un tipo determinado. Y voy a poder apuntarla, obviamente, con un puntero de este tipo. Eso no hay duda.
pero uno de sus miembros es un puntero de ese tipo también. ¿Sí? Y eso puede como que traer un poco puede hacer un poco de ruido. Para aclararles un poco el panorama, les digo, piensen en lo siguiente. Los punteros son todos de tamaño fijo para una misma arquitectura, ¿no es cierto? Entonces, yo ya sé que si tengo un puntero, en realidad tengo 8 bits. Lo que me falta ver es qué forma va a tener para poder hacer la aritmética de puntero y esas cosas, ¿sí? Pero yo ya sé que el tamaño ya está perfectamente definido, ¿sí? Porque el puntero tiene, ponerle en mi computadora, tiene 8 bytes. Más estos 4 son 12. Listo. Entonces yo ya sé que si yo apunto a esta función, nada, necesito para ir saltando de 2 en 2. ¿Sí? No es tan complejo. Bueno, esto simplemente es porque nosotros vamos a poder apuntar a una estructura del mismo tipo, a otra estructura del mismo tipo. No quiere decir que vamos a apuntar a la misma estructura, aunque podría ser, pero no tiene ningún sentido hacer eso. Pero sí vamos a apuntar a otra estructura, ¿sí? Del mismo tipo. Entonces piensen en lo siguiente. Imagínense que nosotros tenemos acá un entero, ¿sí? Con un bloquecito que le vamos a cargar un valor determinado, ¿sí? Y vamos a referirnos a los punteros, por ejemplo, a este puntero, a un int, ¿sí? Con un cuadradito más oscuro, como con grosor, con mayor grosor, ¿sí? Pero del mismo color. Eso quiere decir que apunta es un puntero del mismo tipo, ¿sí? Y para decir que estamos apuntando con P a var, vamos a poner la flechita, ¿sí? Entonces P, cuando vemos así, P, aparte de que sale una flechita y no tiene un valor, tiene un colorcito más oscurito que el valor de la variable, ¿sí? Bueno. Ahora lo que nosotros vamos a hacer, teniendo en cuenta esto, y recordando lo de la estructura autorreferenciada, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es les voy a mostrar qué es lo que es, cómo se arma una lista. Les voy a mostrar cómo se arma una lista teniendo en cuenta eso. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de estructura autorreferenciada que se llama nodo, voy a crear un puntero, a esa lista. Voy a poner un puntero que se va a llamar plista, ¿sí? Que es un puntero a un tipo de dato struct nodo. Y ahí nomás voy a poner, con malloc, voy a asignarle memoria suficiente para un nodo de esos, para un nodo, ¿sí? Entonces ponemos size of struct nodo, y entonces me va a crear un solo nodo, un solo nodito, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? Cuando creo el puntero, pasa algo así. Es como que en algún lugar de memoria me aparece una variable que va a ser un puntero a struct nodo y que eventualmente yo le voy a poder cargar un valor, ¿sí? Por otro lado, cuando yo hago malloc y le pido que me dé memoria para almacenar, suficiente para almacenar un struct nodo, me da algo así, ¿sí? Un dato y un puntero, ¿sí? De este tipito, justo de este tipo. ¿Y qué devuelve malloc? Un puntero, el puntero, la dirección de memoria, donde está este sector de memoria, ¿sí? Entonces, ahí podemos hacer esa asignación. Entonces yo ahora puedo cargarle un valor a dato a partir de plista, ¿sí? Plista guión bajo, flechita dato, le cargo el 42. En las listas, después lo van a ver el año que viene, pero en las listas lo que se hace siempre se deja el último puntero apuntando a null, ¿sí? Entonces lo que hacemos es cargar el puntero a null. Y acá es donde viene lo interesante. Nosotros podemos hacer esto indefinidamente, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, podemos crear otro elemento con malloc, y en vez de que apunte pelistas, ponerlo a que apunte a ese dato, hacemos que el puntero siguiente del dato apuntado por pelista apunte al nuevo dato. ¿Sí? ¿Ven? Pelista, flechita, p siguiente, o sea, lo ponemos a que apunte ahí. Y entonces cargamos el valor
en dato, que se carga así, y el nuevo puntero lo hacemos apuntar a nulo. Y podemos hacer esto indefinidamente. ¿Se entiende? Así fue. Esto se llama lista. Esto es una lista simplemente enlazada, porque para llegar, por ejemplo, hasta este dato, tenemos que empezar desde el principio. Desde el principio vendría a ser izquierdo. Podríamos tener punteros hacia adelante y hacia atrás, entonces podríamos ir desde el principio al final sin ningún problema. ¿Sí? Entonces podríamos tener un dato y dos punteros, un puntero que apunta al valor anterior y un puntero que apunta al puntero siguiente. Y así también se arman los árboles. Podemos tener un dato y como que tener dos hijos, ¿sí? Que apunten a dos ramas de abajo, a una rama izquierda y una rama derecha. Y así se pueden armar entonces estructuras que están muy buenas, que la van a ver ustedes el año que viene. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber ustedes para el parcial? Es lo siguiente, que las estructuras autorreferenciadas son estructuras en donde uno de sus miembros es un puntero de datos al mismo tipo de estructura que se está definiendo. ¿Está claro eso? Lo único que yo quiero que sepan. No hace falta que, Sí, bro. no hace falta que aprendan a hacer esto, de hecho ni siquiera se los estoy enseñando. ¿Sí? Simplemente les estoy mostrando conceptualmente a qué me refiero. ¿Sí? ¿Para qué se usa? Se usa para esto. Tienen que saber qué es lo que es ese detalle, ¿ven? Este detalle que tienen que aprender. Un struct tiene una estructura y uno de sus miembros es un puntero a una estructura del mismo tipo. Nada más. Se está poniendo lindo esto. Ahora sí, vamos a seguir con lo último que vemos de estructura. Recordemos, yo se los mostré en la clase pasada, cómo estaban organizadas más o menos los miembros de la estructura, ¿no es cierto? Si teníamos, por ejemplo, un entero y un char, puestos así en este orden, lo usual era que se acomoden de esta manera. ¿Sí? Que el entero se ponga así, los 4 bytes del entero, y luego que esté el byte solo del char. ¿Sí? Eso es así. Dependiendo de cuántas variables tengas, generalmente, ¿se acuerdan que yo les mostré que lo alineaba, trataba de alinearse, etcétera, para que cada palabra sea tomada completa y no tomar las palabras por la mitad, que lo haría mucho más lento el programa? Entonces conviene por ahí perder un poco de memoria, por decirlo de una manera, en pos de velocidad. ¿Sí? Entonces generalmente están alineados de a palabra, que son 4 bytes. Esta es la parte linda. Ahora vienen uniones. ¿Sí? Las uniones son estructuras muy similares a las estructuras, valga la redundancia, ¿sí? Se definen de la misma manera, cambiando la palabra unión por struct. Se acceden de la misma manera usando el operador punto o el operador flecha. No hay ningún problema de eso. ¿Ven? En vez de poner la palabra struct, se pone la palabra unión. ¿Sí? Son exactamente iguales. Se acceden con el operador punto, con el operador flecha. Tienen las mismas restricciones, las mismas cosas que se permiten, las mismas cosas prohibidas. Pero tiene una gran diferencia. Cuando nosotros definimos una unión, la posición de memoria de cada uno de los miembros es compartida. ¿Sí? Entonces, la unión, en este caso que es un entero A y un char B, la unión, acá fíjense que comienza en 1E00, empieza el entero, ¿sí? Los 4 bytes del entero. Y el char comienza en la misma posición de memoria también. O sea, comparten la memoria. Comparten la memoria.
O sea que toda la unión también tiene, o sea, la dirección de memoria de las tres cosas es la misma. La dirección de memoria de U, la dirección de memoria de U.A y la dirección de memoria de U.B. ¿Sí? Y si tuviese más miembros, todos tienen la misma dirección de memoria. ¿Sí? Y todas comienzan en el mismo lugar. Dependerá del largo que tengan, si coinciden completamente o no. Por ejemplo, un float y un int coinciden completamente. ¿Sí? Pero ocupan el mismo lugar de memoria. ¿Sí? En el caso del int y el char, quedarían así. ¿Sí? Profe, Sí. al ocupar el mismo lugar de memoria y si tenemos muchas variables dentro de ese mismo espacio, ¿podría llegar a crashear en algún momento o sería infinito el espacio? No infinito, pero muy grande, digamos. Claro, claro, en la práctica pueden hacerlo tan grande como quieran. Después, si vos me decís, teóricamente tiene su máximo, ¿sí? Pero como la estructura. Pero en la práctica pueden hacerlo todo lo que quieran. Pero no crashea porque vamos a ver cómo se usa. Pero no tiene por qué crashear. Depende de cómo lo uses vos. Si vos querés obtener un dato de ahí, algo que te sirva, y bueno, ojalá que te sirva. Pero si lo querés usar como una estructura y querés almacenar distinta cantidad de valores, y sí, te crashó, no te sirvió. ¿Sí? Para eso usan una estructura. Las uniones vamos a ver para qué lo usamos. ¿Sí? Genial. El tamaño de la unión, así como vimos que la estructura tenía un tamaño, digamos, sumando, teniendo en cuenta las alineaciones de la memoria, qué sé yo, las uniones tienen el tamaño del miembro que necesita mayor memoria, nada más. ¿Sí? En este caso, si tenemos un int y un char, el tamaño de la unión es el que necesita el int. ¿Se entiende? Bueno, ahí está. El problema es que, obviamente, si nosotros queremos acceder a este de alguna manera que no está estipulado, y vamos a tener errores. No tenemos errores del programa, no compila, no crashea nada, pero nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando para ver qué es lo que nos está mostrando el programa. Entonces, si comparten memoria, si están compartiendo memoria, quiere decir que yo voy a poder acceder de un lado o del otro, ¿sí? Con un miembro o con el otro, a la misma cantidad de memoria. El secreto va a ser que se va a respetar el tipo de dato que es cada cosa. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que usted tiene un número real, ¿no? Un número real como este, 3.125. Partamos de que tenemos una unión entre un flotante y un entero. ¿Sí? O si quieren, veámoslo como si fuese simplemente un flotante solo. ¿Sí? ¿Cómo se guarda? Se guarda así. ¿Sí? Si ustedes ponen 3.15 y de alguna manera ven los bits que están prendidos y apagados, van a ver algo así. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, si por algún motivo ustedes a esos bits, ya que no en los colorcitos estos que habíamos visto de la unidad 2, en el IEEE 754, vemos esos mismos bits prendidos y yo quiero leer un entero, ¿qué voy a leer? ¿Sí? Voy a leer esto. ¿Qué número es? 1.078.460.416. Es re lindo número para leer. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Y bueno, porque tengo 2 a la 30, 2 a la 22 y 2 a la 19 prendidos. ¿Sí? La suma es eso. ¿Está? Bueno, justamente lo que pasa con las uniones es que si yo tengo una unión de un entero y un float, y yo guardo las cosas como un float, se guardan así. Si yo escribo 3.125, se guarda así, porque el compilador dice, oh, un float, tengo que guardar un float. ¿Cómo hago? Bueno, hacemos todos los cálculos que habíamos hecho, los logaritmos, que esto y lo otro, ¿sí? Y me guarda estos bits, me prende estos bits. Ahora, si yo voy a leer esa memoria y leo la parte entera, yo le digo, che, imprimime el entero que corresponde de acá. A ver, va a la misma dirección de memoria y se encuentra con estos bits prendidos. Y dice, oh, bueno, el ñato este guardó 1.000 millones y pico. ¿Sí? Entonces,
lo que hace la unión es respetar los protocolos, vendría a ser de cada tipo de dato. Si yo escribo un dato float, se escribe como IEEE 754. Si yo escribo un entero, se escribe como un entero, con el polinomio de ponderación. Si yo leo desde un float, ¿sí? Si yo leo desde un float, se va a leer respetando el IEEE 754. Si yo leo desde un entero, se va a leer respetando el polinomio de ponderación. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, ahí tenemos el de la unión. Acá está el caso este. Tenemos la unión, que le ponemos nombre int float. ¿Sí? Como siempre, vale typedef también para esto, ¿no? Obviamente. Pero bueno, a mí, yo trato de evitar el typedef a menos que sea extremadamente necesario. Entonces tenemos acá unión int float. Int float, ¿sí? Una variable que se llama u. Y entonces, vamos a poner primero a float. Vamos a poner en float, fíjense, yo accedo al elemento que se llama real, al miembro real, ¿sí? Real. Tiene dos miembros, entero y real. Y yo puedo acceder a cualquiera. Entonces pongo, por ejemplo, el 3.125. Y voy a imprimir u real y u entero. ¿Sí? Que como les dije, es la misma posición de memoria, pero leída de dos maneras diferentes. ¿Sí? Este vendría a ser el caso ese de donde hay un dibujo, meme, que no es tan meme, sino que es un dibujo para pensar, que hay dos personas viendo un 6, pero uno está de cada lado y uno dice que es un 6 y otro dice que es un 9. ¿Sí? Este vendría a ser más o menos el mismo caso. ¿Sí? Tenemos los mismos bits prendidos, ¿sí? Que se van a leer de cuando yo imprimo u.real se van a leer como float y cuando leo u.entero se van a leer como entero. ¿Sí? Y entonces ahí está lo que veíamos hoy, que era el 3.125 y el 1078 millones. ¿Se entiende? Entonces, podríamos copiar todo esto y verlo. Vamos a asignar a ahí. Y vamos a ponerle el 42 como está en el apunte. Y vamos a volver a imprimir. ¿Ven? Y ahí, ¿cuál es la diferencia? Entero. Guardo el 42 como entero. El 42 como entero, digamos, esto lo podría comentar, ¿no? Lo borro. El 42 en entero es el bit del 32 prendido, el bit del 10 prendido y el bit del 2 prendido. ¿Sí? Y me imprime un 0 en el float. ¿Por qué me imprime un 0? ¿Sí? Para saber por qué imprime un 0 tendríamos que ir y ver qué pasó acá. Cuando guardo el 42, ¿sí? Cuando guardo el 42, volvamos acá. Está el bit del 2, el bit del 8 y el bit del 32 prendido. ¿Sí? Cuando yo lo quiero leer como un float, leo esos mismos bits, los leo exactamente los mismos bits, los leo, pero ahora como un float. Y este número como un float es 5.88 por 10 a la menos 44. O sea, un 0, 43 0 y un 5. ¿Sí? Obviamente que si yo imprimo así como imprimí, con F, que son con 8, creo que son 8, precisión hasta 8, ¿no? Sí, hasta 8. O sea, son 6 decimales más los 2 de acá. Si yo quiero saber qué número es, puedo usar %e. Con el %e voy a ver el verdadero número guardado en formato exponencial científico. ¿Sí? Ahí. Y ahí veo que me guardó el 42, me lo guardó como 5.88 por 10 a la menos 44. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó?
Nada. Es como les dije, el ejemplito de dos personas viendo exactamente lo mismo desde distintos ángulos, ¿sí? Yo estoy viendo bits. Acá lo que importa, para que tenga sentido, a veces, me va a importar quién fue el que guardó el número. Cuando yo sepa quién fue el que guardó el número, en este caso entero, voy a tener idea de por qué veo lo que veo, ¿sí? Si se guardó un 42, si yo guardé, digo, en un entero, y bueno, cuando yo levanto un entero va a ser exactamente el mismo número. Y cuando yo levante el float, y posiblemente no sea lo mismo. Seguro no va a ser lo mismo, pero posiblemente no me sirva, ¿sí? A veces me va a servir. A veces me va a servir. Por ejemplo, un caso que lo vamos a ver más adelante es una unión, que lo vamos a ver en la clase que viene. Por ejemplo, int char. Yo le pongo esos nombres porque para recordarlo nada más, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a ser? Un entero, ¿sí? Que le vamos a poner dato, por el motivo que después vamos a ver. Y un char que se va a llamar bytes. O byte. Pero va a ser un arreglo de 4 elementos. ¿Sí? Y opa, porque acá ¿qué pasa? Tenemos entonces un entero que tiene 4 bytes, y un char, un arreglo char de 4 elementos, que son de 4 bytes. Entonces, el número completo, ¿sí? El número completo coincide con el char. Y ahora yo tomando el primer elemento del arreglo, es como que le estoy sacando una tajada al entero, la primera tajada, los primeros 8 bytes. Si tomo el segundo elemento del arreglo char, tomo los segundos 8 bytes. ¿Me siguen? Si toman el tercero, toman los terceros 8. Entonces, yo ya puedo ver qué forma tiene los datos cuando yo los guardo en un entero. O todavía mucho mejor, yo podría poner acá un float. Y podría ver cómo se guarda un float byte por byte. Qué números se usan, ¿sí? Y esto me va a llevar a una aplicación mucho mejor que vamos a ver más adelante. ¿Se entiende? Grillos, muchos grillos. O Sí, puede profe. ser como Sí, que profe. a las variables las divide. En ese caso en particular. Ah, en ese caso. En ese caso en particular, ¿por qué? Porque teníamos o sea, sí dividiría. En el primer caso teníamos un entero y un char, ¿sí? Y en ese caso sí, le saca char, siempre va a ser los primeros 8 bits del entero. Capaz que me sirve, capaz que no, ¿sí? Pero si pongo un arreglo, ahora voy a tener que cada elemento del arreglo va a coincidir con una de las partes del entero. Y sí me sirve. Porque ahí yo puedo ya ver cómo se guardan los elementos. Entonces, hay veces que si yo voy a guardar un número menor que 127, y seguramente van a coincidir con el primer elemento del char. Pero después, si yo guardo un número más grande, y bueno, ahí ya va a empezar a jugar a ver cuáles son los bits que están prendidos, y ya los valores no van a ser los mismos, ¿sí? Pero igual me va a servir. Se usa muchísimo las uniones. Sobre todo, imagínense, los que alguna vez trabajaron con los Arduino, ¿qué pasa? Si se comunican por serie, usando 8N1, ¿sí? Que es un protocolo de comunicación serial, que es 8 bits, sin paridad, y eso vendría a ser el control de errores, ¿no? Sin paridad y un bit de stop. Quiere decir que el canal de comunicación entre la computadora y el Arduino son de 8 bits nada más. Pero un float tiene 32 bits. Y si yo tengo un sensor de temperatura que necesito mucho rango, y necesito que el 32 funcione entero, ¿sí? ¿Y cómo hago para mandarle 32 bits a la computadora? Y tendría que mandárselos de a 4, o sea, en 4 paquetes. ¿Y cómo armo los 4 paquetes? Sin que se rompa nada, con una unión, ¿sí? Entonces yo pongo una unión entre un float y un arreglo de 4 char. Le mando el primero, le mando el segundo, le mando el tercero, le mando el cuarto. Del lado de la computadora, ¿qué hago?
recibo los 4 elementos, los pongo en los char, pero después leo el float. Y recuperé el float completo sin ninguna cosa mágica ni misteriosa. ¿Se entiende? Así se hace cuando tenemos un bus de datos que es más chico del dato que yo tengo. Se usan uniones. Entonces lo puedo no es truncar porque no estoy perdiendo información. No pierdo información para nada. Estoy haciendo los chunks, digamos, se los mando de a pedazos. Bueno. La inicialización, como en las estructuras, se usan las llaves, ¿sí? Nada más que acá, como no hay una... no puedo inicializar 2 valores. Solo inicializo uno, porque el otro, digamos, no se usa así. Yo, si quiero inicializar varios valores, es como que se van etizando. Entonces lo que se hace es se inicializa un solo valor. Y el valor que se inicializa es el primero, ¿sí? Entonces, yo tengo una unión y tengo acá un int entero. Cuando yo pongo entre llaves un valor, ese valor va a parar a entero, ¿sí? En este caso va a parar a entero. Y va a parar entero aunque yo haga, este valor va a parar entero aunque yo haga un ingreso como este, por ejemplo. Así. ¿Está? Aunque yo quiera cargar un float, no importa acá que quiera hacer un float y que justo el segundo elemento sea un float. Lo que se hace acá es como que se trunca y se carga en el entero. Chao. No hay warning ni nada, pero se guarda simplemente un 42 en el entero. ¿Está? Lo que sí se puede hacer, por ejemplo, es hacer los inicializadores designados. ¿Se acuerdan? Cuando poníamos punto real es igual a, cuando no es el primero, si nosotros queremos guardar un dato que no va en el primer lugar, podemos usar un inicializador designado. Si el valor está en el primero, no importa, no hace falta. O pueden ponerlo también si quieren. ¿Sí? Y bueno, para ir cerrando, más o menos las mismas, en esto dijimos que tenían las mismas características que las estructuras, se usaban los punteros, se usaban los punteros, se usaban los puntos, el operador flecha. Las operaciones permitidas eran las mismas, ¿sí? Se usaba la asignación de memoria, la desreferencia, valía la asignación, o sea, si tenemos una unión, se la podemos copiar al otro, o sea, se la puede pasar una función, se puede devolver una función, entonces es exactamente igual que las estructuras. Bueno, el operador punto, el operador flecha, y de la misma manera que habíamos dicho que las estructuras no se permitían las comparaciones, esto sigue siendo lo mismo, ¿sí? No se permite ningún tipo de comparación, ni operaciones aritméticas. ¿Sí? Bueno. Vamos a dar esto, aunque vamos a volver acá. Este era el ejemplo que yo les pasaba, ¿sí? Int y for char, ¿sí? En donde lo que hacía era simplemente tomarlo. Me gustaba este. Posibles usos. Pero no está explicado acá, está explicado más adelante. A ver. Acá, uso ahorro de memoria. ¿Ven? Pueden tener una unión y adentro muchos elementos del mismo tipo y de la misma longitud, ¿sí? Pero al estar dentro de una unión, comparten la memoria. Entonces, si yo no necesito, por ejemplo, todas estas cadenas al mismo tiempo, yo las puedo usar la misma cadena para todas las cosas, pero es más claro cuando yo lo escribo. Por ejemplo, unión mensajes MSG, le pongo, ¿no? Y entonces, fíjense cómo yo imprimo acá la misma unión, pero desde info. ¿Sí? La misma unión, pero desde info. O podría imprimir la misma unión, pero desde aviso. O la misma unión desde error. Y es como que
simplemente acá se hace un ahorro de memoria. Simplemente, si yo estoy muy, muy limitado con la memoria, para no perder legibilidad, yo puedo hacer esto, ¿sí? Para tener distintas cadenas de mensajes que sean muy largas, pero que comparten todas memoria, porque no hace falta que se usen todas al mismo tiempo, ¿sí? Profe, disculpe, Sí. ¿qué es el strcpy? Esa es una función que pueden encontrarla en el archivo cabecera string, que lo que hace es copiar una cadena dentro de otra, ¿sí? Entonces, lo que hago es copiar Bien. esta cadena acá adentro, ¿sí? Y después imprimo, nada más. Ah, bien, ahora entendí. Muchas gracias. Bueno. Y bueno, lo que les decía, la comunicación serie, ¿sí? Lo que les decía antes. Si tenemos un Arduinito y la computadora, el bus de datos es 8N1, porque es un puerto serie. Entonces, pero si yo no tengo una magnitud que es flotante y de de un rango amplio, y necesito usar el float, ¿sí? Entonces lo que se hace acá, pues lo vamos a ver con más detenimiento, ¿sí? Acá, ahí está. A ambos lados del bus vamos a usar la misma unión, así, esta. La misma a ambos lados. Entonces, cuando nosotros queremos mandar un byte, usamos una función esta sendByte, que no importa cómo va a ser, y el recibir no importa cómo va a ser, ¿sí? Pero adentro va a tener siempre un bucle de este tipo. Acá yo uso un peso por las dudas. ¿Qué pasa? Por ahí hay veces que se desincroniza en los envíos, se pueden llegar a perder paquetes, qué sé yo. Bueno, lo que yo hago es siempre, antes de mandar un dato, mando un símbolo especial, por ejemplo, un peso. Entonces, del otro lado, lo que primero hago es recibir. Cuando veo el peso, ahí tomo los siguientes 4 bytes, ¿sí? Porque puede ser que se prendan en distintos momentos, etc. ¿Sí? Entonces, descarta todo hasta que encuentre un peso. Cuando encuentre un peso, toma los siguientes 4. Esa es la forma de entenderse. Pero bueno, simplemente usa ¿cómo es? La unión. Y fíjense como el read sensor, que es una función que no me importa cómo es, devuelve un flotante, ¿sí? Entonces yo lo guardo en dato. Acá, ¿ven? La guardo en dato, porque devuelve un flotante. El read sensor devuelve un flotante, entonces yo lo guardo en dato. Y yo voy a mandar cada uno de los datos -b, que es el char, ¿sí? Mando el dato, solo el dato que es char, de vuelta. Solo el dato que es char, dato b, dato -b. Porque acuérdense que solamente puedo mandar de a 8 bits por vez. Entonces mando eso. Y en el recibir, del lado, digamos, en el receptor, hago esto que yo decía, ¿ven? Siempre un bucle infinito, y siempre se pone a recibir los char. Y recién cuando encuentra el peso, ahí toma los siguientes 4. ¿Y a dónde los guarda? En -b, porque vienen de 8 bits, ¿sí? Pero cuando quiero imprimir el valor, fíjense que imprimo acá dato, ¿sí? Imprimo el float. Y de esa forma yo imprimo un float. Recuperé un float, ¿sí? Envié char, pero adentro un float. Y así no hay pérdida de datos. ¿Se entiende? Porque lo otro que se podría hacer por ahí es mandar los datos truncados como enteros, en 2 pedazos, en 3 pedazos, qué sé yo, con coma fija. Pero pueden usar la coma flotante de esta manera. Bueno, vamos a hacer un repaso la clase que viene de esto. Un repaso más tranquilo desde acá, en los posibles usos. Porque vamos a ver, les quiero mostrar ahora, ya estamos en hora, todas las combinaciones que podemos hacer ahora, todas las combinaciones que podemos hacer con lo que sabemos hasta ahora, ¿sí? Todo lo que podemos ir mezclando. O sea que hasta acá van a recibir en el slide del día de hoy. ¿Preguntas?